Aunque el dinero no es problema para la cantante, cuentan, rumorean, a Piqué le apura venderla, ya que pudiera estar pasando por una pequeña crisis económica. Bueno, señores, Shakira y Piqué, después de su mediática separación, además de mantenerse en comunicación por sus hijos, claro, tienen temas pendientes como es la venta de sus propiedades. Bueno, Jordi Martin, señores, nos trae los detalles sobre la venta de una de esas propiedades que tenían en común. Vamos a ver lo que nos preparó Jordi Martin. Luego de una batalla interminable entre Shakira y Gerard Piqué por vender las casas que compraron en el año 2012 en Barcelona mientras mantenían una relación, todo parece indicar que ya van llegando poco a poco a un acuerdo. Nos enteramos que lograron vender una de las 3 propiedades que tenían. Como recordarán, la mansión está dividida en 3 lotes. Esta era la que ellos construirían para ampliar en la que vivían. Y fue vendida por nada más y nada menos que por 3 millones de euros. El encargado de vender estas propiedades es el padre del futbolista, pero todo lo está haciendo de manera privada, lo que complica aún más la venta. Como recordarán, la mansión donde vivió la pareja con sus 2 hijos consta de 2 casas más que originalmente la idea era crear un complejo familiar interconectado para que los padres de Shakira tuvieran su casa independiente y así estar cerca de sus nietos, juntos pero no revueltos. Incluso dicen que Piqué compró la casa que viven sus padres porque también querían estar cerca de Milan y Sasha. Respecto al complejo de viviendas compuestas por 3 mansiones en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, nuestro análisis después de contemplar todos los datos, los metros, la zona, etcétera, etcétera, lo que pide Shakira está fuera de mercado, entre 11 y 12 millones, que es lo que nos dicen nuestras fuentes. Fuentes allegadas a Shakira aseguran que no está dispuesta a bajar el precio de 12 millones de euros establecido por las otras 2 mansiones principales. Aunque el dinero no es problema para la cantante, ya que le va muy bien con sus negocios y con su gira de conciertos, Las mujeres ya no lloran ha sido todo un éxito. Piqué, que está más abajo, en torno a los 7 millones de euros, creemos que puede ser un precio más ajustado a la realidad, más ajustado al mercado de cómo está Barcelona en los últimos años, de cómo está en el presente. Pero según nos dicen, cuentan, rumorean, a Piqué le apura venderla, ya que pudiera estar pasando por una pequeña crisis económica y esperaba vender rápido las propiedades para poder construir a las afueras de Barcelona su nidito de amor con Clara Chía. Bueno, ahí está la casa que tiene allá en Barcelona. Pero un hombre que ha ganado tanto dinero, Raúl, y sí, obviamente cuando ves que a lo mejor sí pudiese estar pasando por un momento no tan bueno, porque no creo que sea un momento malo para nada. Claro, él quisiera a lo mejor venderlas rápido. Shakira, como está produciendo, como dice ahora, las mujeres ya no lloran, ahora está facturando, Raúl. No, pero él no necesita venderla tampoco. Ella no está, bueno, pero acaban de decir ahí, lo que acaba de decir Jordi es que piensan que efectivamente sí quiere como que se vendan más rápido, así le baja el precio. Yo creo que lo que quiere es salirse de la casa, que le trae todo el problema de los recuerdos de Shakira, los problemas que tiene esto. Mira, Raúl dice algo que yo creo que efectivamente Piqué tiene ningún problema de dinero. Right, es lo que yo digo, a lo mejor no es un problema. Piqué es el que menos dinero, problemas de dinero tiene de todos los del equipo de Barcelona. Bueno. Te lo garantizo. Raúl de Molina lo está garantizando. Te lo garantizo. Pero si es verdad, Raúl, y que uno no quiere pasarse 1 año, 2 años, 3 años. No se quiere pegar una casa que mezclado con la, ¿me entiende? Con la madre de los hijos, con la que ya no está, y me imagino que ella quiere dejar todo eso atrás. Esa es la parte más difícil de los divorcios y las separaciones. Piqué, que dice que tiene fama de ser un poco tacaño. ¿Él tiene fama de ser tacaño? Sí. No, eso me lo dijo Jordi, no sé. Pero no va a querer pagar una propiedad donde no está viviendo. El día que me encontré con él estaba en una camioneta. ¿Toyota? No tenía chofer. No me fijé. ¿Del año 96? No tenía. Estaba manejando él. No tenía chofer, que lo había comentado. Y cuando tú dices una camioneta, que es un SUV o no? ¿Cómo se dice? Como una camioneta. Sí, eran 2 adelante y como atrás. 96. ¿Sabes por qué? Que me pareció muy simple. No te pareció, yo sé por qué. Me imagino para que la gente no lo detecte, para que no se den cuenta que es él, Raúl. Porque
A ver, No, si, Lili, de si verdad. llevas un carro de lujo, todo el mundo Como va a un estar carro de lujo, mirando. no tienes que llevar un carro de lujo. Él podía haber tomado un carro normal, pero es que ese día esa camioneta estaba en $39.99 al día en especial en la compañía que él lo rentó. Era $39.99 al día. Era un especial que tenía si tú cogías la camioneta. Y yo me Él lo- iba a coger un SUV, pero después vio que el SUV valía $99.99 y la camioneta estaba en $39.99 el especial. Dijo, no, voy a coger la camioneta. Y yo, Raúl, y cuando me doy cuenta que es Piqué y Clara Chía, que ya Oscar Petit me había dicho, tú sabes quiénes están en el hotel. Realmente te diste cuenta. Pero espérate, Lili, espérate. ¿Tú crees que es que él tenía que ir a buscar un refrigerador y lo tenía que poner en la parte de atrás de la camioneta? También pensé eso. Ponte a pero pensar yo me eso, por favor. Me doy cuenta porque estoy abajo Un colchón. en Ballet Parking y mi hijo, Oye, estoy mi hijo jugando. le están Estoy entregando jugando el porque carro después de él. Piqué va a Raúl. decir, oye, el gordo y la flaca hablan mal de mí, los voy a demandar. No, no, es un chiste como que lo puedo hacer, como se puede hacer aquí en Estados No, Unidos. oye, yo estaba de espalda y cuando me tocan así, cuando miro y me doy cuenta que es Piqué, yo, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Se portó muy bien, la verdad. Y tú le dijiste, tú no le dijiste. No, se portó Ay, ¿me muy puedes bien. conseguir tickets para ver al Barcelona? No, Raúl, ¿y qué le voy a Ah. decir? Yo estaba, se quejó un poco de... Tú no le dijiste, sabes, déjame invitarte que a ti. tenemos un Me reportero. Se quejó un poco que tenemos un reportero que lo ha seguido mucho. No, pero está haciendo su trabajo. Lo Me sé. dijeron que él rentó una camioneta para recoger un colchón que tú dejaste. ¿Te acuerdas? Ah, un colchón, mira, quería un colchón. Claro. Bueno, vamos a ver si se venden las otras dos casas que tienen Piqué y Shakira juntos.